Muchos conocemos casos turbios que han pasado a lo largo de la historia de México, dentro de los cuales, algunos temas han sido tocados por muy pocas personas, pues su integridad puede correr peligro. Muchos episodios perturbadores, terroríficos y demás cosas han sido atestiguados por múltiples personas, y es gracias a estas personas que el día de hoy nosotros conocemos muchas historias. Todo esto no se queda solo en el boca a boca, sino que algunos inclusive han sido hablados en medios digitales y en medios masivos de comunicación. El tema de hoy son un recopilatorio de casos que han pasado en uno de los exponentes más grandes en cuanto a estudios se habla en México. Pues de manos del grupo El Tren del Mame Politécnico sale este iceberg de casos perturbadores que han pasado en el Politécnico. Y es que no solo nos quedemos con los fatídicos días como el 2 de octubre, sino que hay más cosas raras que nos ocultan en esta escuela. Bueno, más bien en estas escuelas, pues el Politécnico no solo se compone por unas cuantas. Estos iceberg principalmente se componen de muchas leyendas urbanas, de lo que dice el boca a boca, pero también se componen de algunas cuantas cosas que han escuchado por parte de profesores, directivos y algunas otras personas que componían esta parte del Politécnico. Inclusive los mismos intendentes, todos tienen una historia que contar, y pues hay personas que llevan muchísimos años en estas escuelas, en estas facultades. Sin más por añadir, comencemos con el primer nivel del iceberg del Politécnico. Lázaro Cárdenas creó el IPN con base en los ideales de Porfirio Díaz. Aproximadamente por 1868, todavía durante el gobierno de Benito Juárez, se promulgaba demasiado la Ley de Instrucción Pública, que de hecho decía que la educación fuera pública para toda la gente en común. Pero en estos años, la Iglesia Católica tenía un poder inmenso ante la población y de hecho, ellos fueron los que negaron que esto fuera aceptado, por lo que Porfirio Díaz, durante el porfiriato, sentó todas las bases de la educación pública, que siempre fue respaldada por los intelectuales de la índole liberal. Muchos sabemos que la gente que está en el poder, a pesar de que impulsen muchas cosas educativas, no les agrada que la gente tenga conocimientos, porque el conocimiento es poder, cosa que lo puede separar mucho de la mentalidad del gobierno, pues el gobierno quiere controlar al pueblo. Con todas las bases hechas por Porfirio Díaz, fue como Lázaro Cárdenas, el 1 de enero de 1936 en la Ciudad de México, crearía el Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Casco de San Tomás, y con todas las bases del liberalismo, tratando de que la educación siempre estuviera enfrente de cualquier persona y a su alcance, sin ser oprimido por poderes como la Iglesia o el mismo gobierno. Salir a comer, clave secreta para desaparecer alumnos. Conociendo toda la historia del Politécnico, no es raro saber de este tipo de casos, en donde algunos alumnos, por saber de más, por ser una molestia para los directivos y algunas otras personas encargadas del IPN, son el objetivo de muchas autoridades, los cuales buscan silenciarlos de alguna manera. En algunas partes del Politécnico se ha llegado a escuchar que cuando dicen que van a salir a comer con algún alumno, es principalmente para desaparecerlos. En el Politécnico no es raro escuchar que haya memes inclusive de todo esto, que dicen que se van a ir a paro, lo que quiere decir que estarán haciendo una huelga para que respeten sus derechos, les den más cosas, porque simplemente los directivos se la pasan desviando algunas cosas, robándose el dinero, teniendo las instituciones a veces con lo mínimo para soportar, sin darles mantenimiento, sin darles cosas para que los alumnos puedan trabajar, y sin estar en las condiciones óptimas tanto para alumnos como para profesores. De ahí es que el paro empieza, la huelga comienza, pero la gente, los administrativos, la gente de arriba, este tipo de cosas no les gusta. Obviamente no les gusta que los expongan, y ellos buscan que algunas personas que están abajo de ellos puedan silenciar alumnos. Servidores de PIDAE usados en Among Us. En plena pandemia, aproximadamente a finales del 2020 y principios del 2021, un juego llamado Among Us empezó a ser popularizado mundialmente. Pues todos recordaremos que inclusive lo podías jugar desde tu computadora o celular con cualquier amigo en cualquier parte del mundo. Como muchas de las personas no teníamos nada que hacer y las videollamadas y todo este tipo de cuestiones empezaban a popularizar bastante, este juego explotó. Pues había muchos juegos de streamers populares, videos de YouTube, reseñas, gente jugándolo por todas partes, y algunas otras personas se la pasaban en la noche jugando con sus amigos mientras consumían alguna bebida alcohólica. Fue tanta su popularidad que en algunos lugares llegaron a reventar los servidores de Among Us.
Y en el caso del Politécnico, se dice que algunos alumnos llegaron a acceder al servidor de PIDAE, el cual es una plataforma integral de administración escolar del Instituto Politécnico Nacional, el cual es ocupado por los alumnos de esta institución para principalmente tratar algunas cosas de gestión escolar, así como algunos trámites. De esta manera accediendo para que la gente pudiera jugar de una manera más estable. Recursos de ETS desviados al avión presidencial. Primero que nada te tengo que explicar qué es un ETS, no es lo que piensas. En el Politécnico se usa de esta manera, pues es una evaluación a título de suficiencia. Esto básicamente es usado como en algunas otras escuelas, pues algún alumno que no logra acreditar de manera normal pues sus materias puede optar por un ETS ordinario o uno extraordinario, que es básicamente como una prueba para que puedas pasar al siguiente periodo escolar. Esto se los menciono para que cualquier persona que no sea tanto del IPN y que no sea de México pues pueda entenderlo bien. Ahora vayámonos al meollo del asunto. Aproximadamente por el 2012, cuando Peña Nieto estaba en el poder. En uno de los cuantos años de su sexenio, Enrique Peña Nieto propuso hacer un avión presidencial, el cual lo transportaría de manera segura tanto a él como al gabinete presidencial, para que pudieran trasladarse a cualquier parte del mundo o de México. Cuando salió esta noticia, al principio la gente pensaba que esto era pues alguna estupidez que no se iba a hacer en ningún momento, pero mientras iba avanzando el tiempo, los detalles del avión presidencial iban siendo cada vez más firmes. Era un gasto bastante exorbitante, como para que simplemente fuera usado por un presidente. De esto salieron muchos memes y bastantes campañas en contra de esto. Una de las más populares es la del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Durante estos mismos años de la propuesta del avión, en distintas instituciones públicas faltaban muchos recursos, principalmente esto se notaba en algunas escuelas públicas. En el caso del IPN se decía que no había cupo o inclusive no había forma de aplicar los ETS, pues no tenían presupuesto para hacerlos. Algunas personas que estaban más arriba, como en la parte administrativa, decían que estos recursos fueron desviados, pero nunca se les decía por qué. Pero por algunas otras personas se llegó a saber que los recursos eran utilizados para financiar el avión presidencial. Carrera de administración suplantada por informática. Para este realmente no encontré mucha información, a algunas personas les pregunté, pero lo que principalmente me dijeron fue esto. Al principio ya se tenía la carrera de administración planeada muchísimo antes de que saliera la de informática. Estructuras del plan de estudios, edificios y demás personal que ya estaba dedicado a administración ya estaban ahí, simplemente tenía que salir esto. Pero al momento no supieron qué hacerlo, y como estaban viendo que informática estaba haciendo una carrera muchísimo más relevante para este año, decidieron quitar todo lo de administración y enfocarse en informática. Inclusive hay algunas personas que dicen que los profesores de informática se confundían algunas veces diciendo que era la carrera de administración, o en algunos casos eran profesores que estaban totalmente dedicados a administración y adaptaron su carrera, sus conocimientos, al nuevo método de trabajo que sería informática. Años después sí saldría la carrera de administración empresarial. Queso carnes hechos de carne humana. No es extraño que para la gente que estudia en el Politécnico pues sea de su conocimiento las cafeterías y que en algunas de ellas venden queso carnes. El queso carne básicamente es un platillo que está compuesto por alguna carne de tu agrado, que podría ser longaniza, pastor, arrachera, carne de res, carne de cerdo, preparado con el mismo quesillo o queso Oaxaca como le dicen acá, acompañado con tortillas de harina, limón y salsa. Este platillo puede ser encontrado en las múltiples cafeterías del IPN, ubicadas en las distintas facultades que este posee. Lo extraño comienza cuando algunas cuantas personas decían que el queso carne llegaba a tener algún sabor extraño. Muchas veces era un sabor riquísimo, que te hacían ganas de repetirlo otra vez, y es de hecho muy popular en estas escuelas. Por otro lado, hay algunas cuantas personas que decían que muchas veces tenía un sabor extraño, un sabor bastante fuerte, pero no le prestaban mucha atención, pensaban que podría ser por el método de preparación. Lo extraño comienza acá, pues algunas historias de personas que no se querían quedar solo con eso empezaron a indagar más, buscando que a lo mejor el origen de la carne podría ser de mala calidad, buscando, obviamente, sancionar de esta manera a las cafeterías y que les trajeran cosas de calidad, pues muchas personas, nuevamente, consumen comida ahí. Existe alguna vieja leyenda que decían que esta cafetería era suministrada por carne que sería usada después simplemente y únicamente para los quesocarnes. Dichos encargados de la cafetería no sabrían qué tipo de carne es, simplemente les decían que era exclusivamente para el uso de parrilla.
Se dice que algunas personas que llegaron a saber el origen descubrieron que esta carne era realmente de las personas que desaparecían, y obviamente, como no las podían esconder por ahí, la manera más rápida de deshacerse de los restos de estas personas era con la cafetería. Pues se dice que con la parrilla, el queso y diferentes cosas de ahí, el sabor se podría perder un poco e inclusive disfrazarse. Se dice que las personas que llegaron a encontrar esto, que supieron de esta información, de que realmente era carne humana, fueron de estas personas que invitaron a salir a comer. Como conocimos en la primera parte del iceberg del IPN, hay algunos secretos bastante turbios y eso que solo es el principio. Pero si nos ponemos a revisar un poco más profundo, podemos encontrar cosas cada vez más raras. Las historias por las que está compuesta este iceberg fueron principalmente algunas cuantas que, si eres parte del IPN, podrás estar escuchando por ahí, ya sea como leyendas urbanas o misterios. Muchas de estas historias han pasado de boca en boca, generación tras generación del IPN. Y en algunos de los casos, hasta llegan a ser confirmados por algunos profesores o algunos altos mandos que se arriesgaron un poco más. Hablando de la primera parte del iceberg del IPN que yo les traje a ustedes, de hecho, yo sabía que iba a tener algunas cuantas cosas turbias, pero no tantas. Al momento de compartirlo yo en un video de TikTok, pues muchas personas empezaron a venir al canal de YouTube para empezar a ver todo eso. Algunas otras personas ya habían dicho que sí han escuchado de estas historias. Algunas otras personas me mandaron mensaje personal en Instagram contándome, oye, a mí sí me pasó todo este desmadre, yo conozco de estas personas. Por lo que en algunas partes de este iceberg puede que incluso añada alguna anécdota de algún alumno, alguna persona, obviamente en anonimato, que me manden a Instagram. Así que ya sabes que si me quieres mandar algo más para que pueda cubrir en este iceberg, lo puedes hacer en mi Instagram, el link está en mi perfil. Sin más por añadir, comencemos con la segunda parte del iceberg, que tiene, de hecho, algunos secretos y algunas leyendas urbanas más perturbadoras. Las juntas de academia en realidad son pedas clandestinas de los maestros. Para las personas que no sean de México o quizá de Latinoamérica puedan pensar ¿qué es una peda? Peda básicamente es una borrachera. ¿Y qué es una junta de academia? Una junta de academia básicamente es cuando los profesores, directivos y demás personas que tienen que armar un plan de estudios se reúnen en cierto día del mes, en cierto día de una semana, etc. En dicha junta académica se juntan varios profesores de distintas asignaturas, los cuales entre ellos tienen que ver cómo pueden conjuntarse sus materias para poderles dar el mejor servicio a los alumnos. Al no encontrarse profesores ni algunos cuantos directivos pues están reunidos en esta junta académica, los alumnos pueden tener el día libre. Ya sea que les den mediodía o totalmente el día y ningún alumno se presente en la escuela. Es por esto que algunos otros alumnos han escuchado que los profesores se ponen a hacer fiestas. Y en lugar de estar planificando qué es lo que van a ver en el siguiente mes, en el siguiente semestre, en cuanto a estudios se trata, simplemente están haciendo una fiesta. Algunos alumnos han dicho que han llegado a ver a algunos profesores con resaca al siguiente día, oliendo alcohol y algunas otras cosas más. Inclusive hablando de cómo estaban festejando en pleno salón donde se estaba haciendo la junta académica. Por otro lado, hay algunos alumnos que son parte del servicio social, y ellos mismos han dicho que no pueden ser parte de estas juntas académicas, y no saben la razón exacta. Uniforme de Pemex planeado para las carreras de aeronáutica. Es bien sabido que Pemex, la gasolinera más importante de México, tiene una muy buena relación con el IPN. Pues muchos de sus alumnos cuando terminan saliendo es fácil que ingresen a Pemex a trabajar en algunas cuantas cuestiones, pues tienen las carreras adecuadas para entrar. Por lo que se dice que unos cuantos años atrás, cuando la carrera de aeronáutica estaba siendo apenas programada para ingresar al IPN, Pemex estaba intentando ingresar algunos uniformes para esta misma carrera. Y es así que algunos alumnos dicen que han encontrado unos uniformes en una especie de prototipo para su propia carrera. Los que pasan saberes previamente adquiridos desaparecen misteriosamente. Como hablamos en el video anterior, en la superficie de este iceberg, no es raro escuchar muchas veces en el IPN que algunos alumnos han desaparecido misteriosamente. Y es cierto que hay algunos profesores, algunos directivos que llegan a escuchar cómo algunos alumnos saben algunas cosas que no deberían saber por parte del IPN. Y no me refiero a ningún conocimiento que adquieran en la carrera, sino conocimientos de algunas cosas oscuras del IPN. Pues la gran mayoría de las personas dicen que el IPN tiene oídos en todas partes y tratan de silenciar a estos alumnos para que las cosas turbias que han pasado anteriormente en el IPN sean vistas como lo que según son, leyendas urbanas. Y si es que algún alumno se llega a enterar de alguna de estas cosas, lo llegan a desaparecer sin más. Como lo decía en el video anterior, cuando los invitan a salir a comer.
Orgías entre alumnos de comercio internacional en Puerto Vallarta. Es bien sabido para algunos alumnos del IPN y de algunas otras escuelas que cuando algunas personas terminan su semestre o su carrera en su totalidad, lo celebran de cierta manera. En el caso de algunos alumnos de comercio internacional, lo celebran yendo a Puerto Vallarta. Este viaje supuestamente lo planean con alguna agencia encargada de este tipo de eventos, pero supuestamente cuando están en Puerto Vallarta es como si fuera una especie de sociedad, en la cual tienen prohibido decir qué pasó ese día exactamente, pero en esta noche, en la que se encargan de celebrar lo que hicieron en su carrera, lo celebran con una fiesta desenfrenada, en la cual todo está permitido, múltiples sustancias son parte de esta fiesta, múltiples acciones, entre ellas orgías. Esto supuestamente es conocido solo por los alumnos que han sido parte de esta carrera, así como profesores y demás personas que se encargan de ir a este viaje. Además de que supuestamente algunas personas que llegaron a escuchar esto por parte de un amigo que llegó a filtrar el secreto, se encargan de divulgarlo, pero dicen que las personas encargadas de divulgarlo han sido desaparecidas. Mario Alberto Rodríguez Casas es asexual. Esta persona es actualmente el director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Desde que entró, supuestamente su principal actividad ha sido detener el acoso tanto para hombres como para mujeres en la escuela, pues se sabe que desde algunos cuantos años atrás, tanto alumnos como profesores han sido involucrados en distintos casos de acoso. Supuestamente hay algunas conductas bastante extrañas de Mario Alberto Rodríguez Casas, las cuales denotan que es una persona que no le gusta tener ningún contacto con alguna otra persona, que simplemente lo hace porque su trabajo así lo dicta. No siente ningún tipo de atracción por nadie, asimismo como no siente ningún aprecio por algunas otras personas, simplemente lo finge ante las cámaras, pero si hablas con él, esta persona es bastante seca. A ver, en este punto no hay nada paranormal, no hay nada malo, de hecho solo es una persona viviendo su vida como le gusta, pero algunas otras personas decían que tenía unas conductas bastante extrañas, pero pues realmente no encontré nada de eso. Así que continuemos con el siguiente punto. Trabajadores de servicios estudiantiles son exalumnos que nunca regresaron. Este punto es uno de los más turbios que podemos encontrar en esta parte, pues algunas personas de las que se encuentran trabajando en servicios estudiantiles supuestamente han sido reconocidos como exalumnos del IPN que desaparecieron y nunca se supo nada de ellos. Pero esto no solo se queda aquí, pues existe una historia bastante rara, en la cual dicen que una persona de hace varias generaciones que estudió en el IPN tuvo un hijo que tiempo después estudió nuevamente en el IPN. El papá le había contado al hijo que durante su estancia en el IPN como estudiante habían pasado muchas cosas raras y algunas bastante tristes y desoladoras, como la desaparición de algunos cuantos alumnos que llegaron a ser sus amigos. Él le decía a su hijo que tuviera mucho cuidado estando en el IPN, que tuviera cuidado al salir de la escuela, pero no solo eso, que tuviera cuidado con algunas personas dentro de ella. El papá era bastante sobreprotector con su hijo, de hecho, muchas veces lo acompañaba para hacer algunos trámites, y al principio, cuando el hijo iba entrando al IPN, él lo solía dejar cada mañana durante 2 meses. Tiempo después, las cosas fueron avanzando, y un día de estos, su hijo no se pudo presentar para una reinscripción. El trámite lo tenía que hacer algún familiar, por lo que su papá se encontraba libre y ya conocía cómo hacer algunas cuantas cosas del IPN, así que él decide pararse nuevamente en la escuela. Cuando de repente, uno de los trabajadores de servicios estudiantiles se acerca al señor. Cuando estaban frente a frente, el papá no lo dudó y se quedó conmocionado, pues esta persona que lo estaba atendiendo ahora mismo se parecía mucho a su excompañero. Le dijo su nombre y exclamó: ¿Qué haces trabajando aquí? Pensamos que habías desaparecido, nunca más supimos nada de ti y no te despediste de nadie. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminaste trabajando aquí? Pero la otra persona negaba ser su amigo, pero la actitud de esta persona era bastante nerviosa. Lo veía y como que se quería ir de ahí, como si pudiera decirle algo, pero alguien lo estuviera observando. Después de esto, el papá le comentó al hijo lo que había pasado, y tiempo después, algunos cuantos meses después, dice que algunas personas que podrían haber sido de la generación de su papá y que tuvieron hijos que nuevamente estudiaron en el IPN, reconocían a esa persona igual como uno de sus amigos que había desaparecido. De ahí salió una curiosa leyenda que dice que las personas que desaparecieron las obligan a trabajar en la escuela, en servicios estudiantiles o en algunas otras áreas de la escuela. De esta manera pueden seguir vivos, pero no se pueden salir del poder del IPN.
y mucho menos de las personas que siempre los podrán observar. Profesores que le rinden culto a Atlas. Primero que nada, ¿quién es Atlas? Pues bueno, en la mitología griega, Atlas es el titán de la astronomía y la navegación, un gigante mitad hombre y mitad dios, líder de la guerra entre la tierra de los titanes y la tierra de los dioses olímpicos. Tras la derrota de los titanes, Zeus condenó a Atlas a llevar el cielo sobre sus hombros como un castigo. Supuestamente hay algunos alumnos que dicen que en lo largo de su carrera llegaron a ver algunos profesores, pero que no sabían si era por broma o que realmente tuvieran esta creencia, pero ellos siempre tenían una especie de culto en la cual adoraban a Atlas, teniendo inclusive algunos dijes de Atlas, algunas cosas representativas de él y en algunas veces encomendando alumnos a Atlas. CECIT 10, construido en un campo de concentración. Creo que a estas alturas todos sabemos lo que fue un campo de concentración y las cosas atroces que los nazis hicieron en ellos, pero para algunas otras personas es desconocido que este tipo de campos existieron en otros lugares, como por ejemplo en México. Pues esta historia es totalmente cierta. En México existió un campo de concentración para detención. Esto para la detención de los presuntos espías nazis que llegaban de Alemania a México, o en general a Latinoamérica. Lo cierto es que esta es una historia muy poco conocida en el país, pero lo que sí se sabe es que se ubicó en Perote, un municipio rural de Veracruz en el sureste, y funcionó desde 1942 hasta 1945. Por otro lado, ¿esto qué tiene que ver en el CECIT 10 si no se ubican en el mismo lugar? Pues el CECIT 10 está en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero. Pero supuestamente, algunas personas que estuvieron antes de la construcción de este lugar y que eran aledañas a este lugar, sabían que en este existía otro campo, completamente igual al que se encontraba en Veracruz, pero este era clandestino, en el que podían hacer muchas cosas a los prisioneros. Los diversos suicidios cometidos dentro de las instalaciones del Politécnico. No es de extrañarse este tema, pues en algunas escuelas a veces la presión es bastante para algunos alumnos. No solamente la presión de la misma escuela, sino lo de su misma vida, y esto debería ser una llamada de atención para todas las personas que puedan ver este video. Pues sentirse mal no es cosa que te tengas que guardar para ti mismo, no es algo que se pueda curar sin la ayuda de un profesional. Esto es algo que tienes que advertir, ya sea con personas que tengas cercanas a ti, con las que puedas confiar, o inclusive con algún profesor que sepas que te puede ayudar. Pues es bien conocido dentro de las múltiples escuelas que tiene el IPN que se han encontrado alumnos que acabaron con su existencia por no poder más. Ya sea dentro de las instalaciones de la misma escuela, estacionamientos, cerca de los lugares donde pueden vivir, o inclusive en los mismos salones, regresando más tarde en la noche para que no puedan ser descubiertos cuando lo intentan. Casos de esto hay mucho, pero no los vengo a ilustrar con esto, simplemente es una parte más de la historia del Politécnico, la cual debería cambiar. Los alumnos que son atrapados haciendo el delicioso son hallados sin vida días después. Hay algunas cuantas historias de alumnos que han sido captados en pleno acto, ya sea por alumnos o por profesores que tiempo después llegan a delatarlos, pero se ha dicho que algunos de estos alumnos, dentro de los cuales ya se sabe su historia, han sido desaparecidos. Pero por otro lado, hay algunos cuantos que se ha dicho que han sido encontrados sin vida al día siguiente, ya sea en las mismas instalaciones de la escuela del IPN o fuera, pero bastante cerca. De esto se comentan bastantes vertientes, pues hay personas que dicen que hay directivos que si descubren esto, actúan por su propia mano, según ellos, defendiendo la escuela como algo sagrado, como lo que es, un lugar solo para aprender y no hacer otras cosas. Y como si fuera quema de brujas, desaparecen a estas personas, pero supuestamente dejando los cuerpos como una especie de advertencia para las demás personas que lo intenten hacer. En las partes anteriores de este iceberg encontramos algunos secretos bastante raros, algunos que principalmente son contados del boca a boca, otros por su parte también son contados por personas que ya llevan trabajando en el Politécnico varios años, tanto directivos, profesores, como algunas otras personas encargadas de darle vida a estas escuelas. Este iceberg iba a salir la semana pasada,
acompañado de algunas cuantas historias de ustedes. Pero cuando compartí esto, realmente me empezaron a llegar muchas historias, así que esta es la última parte, pero acompañada de muchísimas historias más que ustedes me confirmaron y me mandaron. Lo cierto es que hay bastantes historias que ustedes me estuvieron mandando y algunas otras cuantas que me dijeron, oye, como tal yo no viví esto, pero escuché varias cosas de esto, ¿lo puedes añadir al iceberg? Y yo les hice caso. Junto con todo esto, no solo me quedé con el primer iceberg, que fue el que ocupé en el primer video y segundo, sino que me puse a investigar muchísimas otras cosas más porque dije, oye güey, me están mandando cosas que como tal no aparecen en este iceberg. Así que este iceberg es el complemento de muchos otros más que igual en la caja de descripción le dejaré, pues bueno, la autoría de quien sea, ¿va? Así que, sin más por añadir, comencemos con la tercera y última parte del iceberg del IPN. Muchos alumnos están en Batiz por error. Esta historia fue una de las que me mandaron ustedes y realmente es bastante curiosa, pues comentan que en el CECIT 9, Juan de Dios Batiz, muchos de los alumnos, sino que la gran mayoría, están ahí por error. Pues se dice que en el momento de selección para ir asignando estos alumnos para allá hubo un problema con toda la información y algunos cuantos nombres fueron confundidos y al no saber cómo resolver este problema comenzaron simplemente a asignarlos al CECIT 9. De esta manera, algunas cuantas personas se dieron cuenta de que por mucho que lo hubieran hecho mal en su examen, por mucho de que la asignación hubiera estado un poquito difícil, ellos no tendrían que estar ahí. Se dice que esto llegó a pasar en algunas otras escuelas, pero realmente no hay más información. Esto de Juan de Dios Batiz simplemente es porque algunos cuantos alumnos se dieron cuenta de que esta escuela ni siquiera estaba en alguna de sus elecciones. El Peters. Hace ya casi un año, una pelea bastante rara comenzó en una de las escuelas del IPN. Para ser exactos, esto sucedió en el ESIME. Todo esto comenzó pues en Facebook. Hay una especie de blog en donde los alumnos pueden opinar de los profesores, nada que se meta completamente de lleno con la escuela o algo por el estilo. Simplemente es una especie de grupo informativo en donde los alumnos mismos hablan de qué profesores son buenos, qué profesores son malos, entre algunas otras asignaciones más. Por alguna razón, uno de estos profesores denominado como el Peters accedió a este blog y veía cómo algunos cuantos alumnos hablaban mal de él, de que era un profesor que no servía mucho. Algunos cuantos insultos más, algunas cuantas descripciones más. El mismo profesor, el Peters, comenzó a contestarle a todos los alumnos que hablaban mal de él, y en algunos cuantos casos se veía cómo se citaban para peleas. Algunas veces se dice que el profesor se presentaba para el lugar de la pelea, y algunas otras veces solo el alumno lo hacía. Realmente no se había efectuado nada, hasta que en mayo del 2022, finalmente, esto pasó. Todo esto inició debido a una discusión, ya que un alumno, denominado como el Puños de Oro, dio una mala calificación en este blog al Peters, refiriéndose a él como un incompetente, un pendejo y entre algunas otras cuantas más. De la misma manera, el Peters contestó y la pelea terminó efectuándose afuera del ESIME, junto con algunas cuantas personas más, policías y bueno, hay bastantes videos para esto. El fantasma en el pasillo de química del CECIT 9. Cuando hablamos de fantasmas y de escuelas, es muy probable que haya cientos de historias, pero algunas cuantas llegan a tener algunos videos, otras son comprobadas por algunas personas, los cuales dicen que vieron algún tipo de fantasma, algún tipo de cosa, una aparición. Pero cuando estas historias se empiezan a inflar más, es porque la gran mayoría de las personas que vieron todo esto concuerdan en algo, que es la misma aparición, ya sea el mismo fantasma en el mismo lugar o el mismo tipo de acción que se denomina como paranormal. Los alumnos de la tarde del CECIT 9 comenzaban a decir que cuando los mandaban al laboratorio de química, primero que nada, ellos tenían que ir. Después, el profesor se encargaba de ir por algunas cuantas cosas, pero en el traslado, para ir hacia esta parte, cuando principalmente se encuentran solos, hay gente que se ha encontrado con el fantasma de un chico. Pero dicho fantasma tiene una historia, pues según se cuenta, este chico estudió en la escuela y fue uno de tantos de los que sufrió bullying, y este mismo bullying lo orilló a quitarse la vida. Se dice que este chico se quitó la vida en este mismo laboratorio, y tiempo después, algunas personas lo han avistado, pero no hay videos
no hay fotos, solo múltiples anécdotas de los alumnos de la tarde. Túneles secretos en el IPN. Cuando hablamos de túneles secretos, no es muy raro escuchar que este tipo de lugares están conectados por toda la ciudad y que se usan principalmente para traslados del gobierno y supuestamente para algunos escapes o salidas de emergencia. Y de esto hay algunas cuantas leyendas que apuntan que en el IPN estos túneles conectan a distintos lugares. Por ejemplo, se dice que uno de los túneles conecta directamente a la Secretaría de Gobierno. Algunos cuantos más se van directamente al centro de la Ciudad de México y conectan, por ejemplo, con la Catedral, el Templo Mayor y algunas otras cuantas conexiones, como por ejemplo, una salida especial para el metro, para usar este transporte en caso de peligro, pero no para los alumnos, sino para los directivos. Los porros. Hay mucha gente que ya siendo parte del IPN y de alguna escuela superior, conocemos que en México existen los porros, que son personas que están acudiendo a la misma escuela, quizás al mismo salón, pero a pesar de todo, ellos solo van a calentar la banca, como dirían por ahí. Pues estas personas no se encargan ni de estudiar ni de hacer nada de provecho, simplemente haciendo disturbios en la misma escuela, y si pueden ser parte de ellos, o mucho mejor, iniciarlos, lo harán. Esto obviamente no lo hacen para atraer algunas cuantas cosas ni nada por el estilo, simplemente por generar desorden, pero hay algunas cuantas historias que dicen que estos mismos porros son personas que son pagadas por el mismo gobierno para que hagan esto, para que saquen a los alumnos de la escuela y para que sean más porros. Pues a final de cuentas, como la conspiración del gobierno dice, el gobierno no quiere que estudiemos, el gobierno nos quiere tener en su poder, el gobierno prefiere que seamos ignorantes y por eso mismo deciden tener a los porros. Cobalto 60 en instalaciones del IPN. El cobalto 60 es un isótopo radiactivo sintético del mismo cobalto, el cual tiene una semidesintegración en aproximadamente 5 años. Este material debe ser manejado con extremo cuidado y obviamente con las más altas medidas de seguridad, por lo que no se puede tener en ningún lado, pero hay un incidente que dice que el cobalto 60 fue llevado a las instalaciones del IPN para ser manipulado ahí mismo e inclusive usándose en prácticas con alumnos. Todo esto se dice que viene desde 1984, cuando sucedió el Chernobyl mexicano, donde pasó el mayor incidente nuclear de América, pues una extraña serie de errores llevaron a que se hicieran construcciones con este material. Miles de casas fueron construidas con varillas que tenían algunos gránulos radiactivos de cobalto 60, entre algunas otras cosas más que contaminaron gran parte de México. Que a final de cuentas se dice que después este material terminaría en el IPN para que se pudiera usar ahí. Asesinatos en los baños del IPN. Durante algunos cuantos años se ha tenido la leyenda o la historia de que en los baños del IPN es donde efectúan asesinatos a algunos alumnos. Pues simplemente se dice que entre algunos alumnos que ya debían algo, es que resuelven ahí sus problemas, pero arrebatándole la vida a los alumnos que lleguen a entrar aquí. Esto se dice que solo puede ser porque estos alumnos ya tenían problemas previamente, pero hay algunos otros cuantos que dicen que si tú llegas a entrar solo a estos baños, te pueden quitar la vida por pura diversión. El ovni de la Vocacional 8. El 14 de febrero, pero del año 2000, ocurrió algo bastante curioso cerca de la Vocacional 8, pues algunos cuantos policías habían captado un objeto volador no identificado, sobrevolando por toda la parte de Azcapotzalco, hasta que finalmente se acercó a la Vocacional 8, donde se dice que cuando los policías se fueron acercando cada vez más, sus radios, sus relojes y demás aparatos eléctricos dejaron de funcionar. Los relojes se detuvieron y finalmente estaban llegando a la Vocacional 8. Finalmente vecinos y demás personas que estaban por ahí pudieron presenciar un ovni bastante grande, el cual se estaba acercando a la Vocacional 8 como si quisiera aterrizar ahí. Al momento de llegar ya no solo eran los policías, era muchísima gente los que estaban cerca de la escuela, pero finalmente entraron para revisar si había algo y no había nada. Video de la matanza del 2 de octubre de 1968. Probablemente ya todos conozcan lo que pasó ese día. El 2 de octubre no se olvida y hay algunas personas que vivieron esto
y saben todos los horrores que pudieron pasar ese día. Pues para darles un poco de contexto para las personas que no conozcan nada de esto, a grandes rasgos, unas manifestaciones de alumnos, tanto de la UNAM como del Politécnico, se empezaron a juntar, pues debido a algunos bastantes problemas que había tanto con el gobierno como con la misma escuela, decidieron manifestar. Al principio eran manifestaciones un poquito más revoltosas de lo normal, pero el mismo gobierno intentaba aplacar esto, deteniendo a muchísimas personas. Día con día las cosas seguían pasando, pero por un lado, las Olimpiadas se iban a festejar este mismo año en unas cuantas semanas. El gobierno ya no podía detener a estas personas, y aunque no fueran manifestaciones sumamente violentas, sino todo lo contrario, pues eran manifestaciones totalmente pacíficas, el gobierno no quería dar esta imagen al mundo, por lo que para evitar que todo esto siguiera avanzando, decidieron mandar a más de 10,000 oficiales de policía, los cuales terminaron haciendo una masacre, golpizas y demás abuso de poder ante los alumnos, de esta manera tomando muchas escuelas y finalmente teniendo a todos los alumnos en la parte de Tlatelolco. Realmente no muchas personas sabían qué era exactamente lo que estaba pasando, solo se sabía que algo se le había salido de las manos al gobierno. Hay algunas personas que dicen que esto fue grabado para posteriormente ser usado como chantaje, pero que supuestamente en el lugar en donde estaba almacenado fue quemado y destruido completamente. Pero hay personas que dicen que este material sí existía y pudieron ver todo lo que pasó el 2 de octubre de 1968. Como pudieron ver, todas estas historias, todas estas leyendas urbanas, pues en algunos casos sí tienen como su base. Hay algunas cuantas personas que pudieron ver todo este tipo de cosas. En el caso de la última historia, hay muchas personas que solo lo toman como una leyenda, pero hay algunas otras cuantas que dicen que inclusive sí lo llegaron a ver, se sintieron mal por esto y quisieron revelarlo, pero ahora, como supuestamente fue destruido, ya nadie sabe si este material realmente existió, pues nunca se le sacó ninguna copia. Como sea, todas estas historias fueron parte del iceberg del IPN, que tiempo después las juntaré en un video extenso y ya, lo podrán ver cuando quieran. Sin más por añadir, sígueme en todas mis redes sociales en donde estoy subiendo contenido pues básicamente diario. Y pues bueno, hay algunas páginas que están empezando, como el caso de Facebook, que quiero que me sigas porque ahí estoy compartiendo contenido y ahí mismo te comparto cuando ya hay un nuevo video, por si no quieres activar la campana de aquí mismo. Suscríbete para que pues bueno, este canal siga creciendo, dale like para que el algoritmo de YouTube nos ayude y más personas lo puedan ver. De la misma manera, compártelo para que tus personas cercanas puedan ver este video y se puedan enterar de algunos cuantos casos extraños que nos han pasado. Y bueno, sin más por añadir, nos vemos en el video de la próxima semana.